Hola, mi nombre es Roger Gutiérrez Rascón y el día de hoy estaremos explorando la historia de la educación a distancia dentro de México como en Latinoamérica. La primera fecha que vamos a mencionar es en el año 1939 en el país de Brasil, en donde se creó el Instituto Radio Monitor. Después, en 1947, en Colombia, nacieron las llamadas escuelas radiofónicas con la acción cultural popular, en donde se buscaba desarrollar un aprendizaje mediante el uso de la radio y materiales impresos. Después, en el año 1960, en Argentina, nació la Teleescuela Primaria del Ministerio de Cultura y Educación, donde se integraban los materiales impresos, la televisión y la tutoría. Y por esa misma época surgió la Teleescuela Técnica dirigida a la formación en oficios. 8 años después, en México, se crearon los Centros de Educación Básica de Adultos. Años después, apareció el Centro para el Estudio de Medios y Procedimientos Avanzados de la Educación, que también se conoce como CENPAE, que desapareció en 1983. En el mismo año aparecieron las telesecundarias. Después, en 1972, la Pontificia Universidad Javeriana emitía por televisión el programa Educadores de Hombres Nuevos. De nuevo podemos ver cómo el uso de las tecnologías lentamente se va incorporando a las necesidades actuales de la sociedad. Podemos ver cómo en México, Colombia, se comienza a utilizar los medios de comunicación masivos para poder agilizar y más que nada poder cubrir más estudiantes de la manera más eficaz. Después, en el año 1972, en la República Dominicana, se fundaron los Centros APEC de Educación Distancia, cuya finalidad restaba en ofrecer programas educativos. En ese mismo año, en Ecuador, el Instituto Radiofónico Fe y Alegría inició sus programas de enseñanza a distancia. Años después, en México, el Instituto Politécnico Nacional inició su sistema abierto de enseñanza en varias de sus escuelas. Esto es un logro porque muchas veces las gentes o las causas del rezago educativo es por falta de recursos. Al tener esta opción, esta oferta educativa, se pudo cubrir más gente y así de esa manera evitar que la gente tenga que necesariamente ir a las instituciones para recibir un aprendizaje. En 1975 se ve en Colombia 8 universidades que establecieron algún programa de educación a distancia. Como su popularidad y eficaz se fue desarrollando, muchas otras instituciones quisieron unirse a este proyecto para mejorar la oferta educativa. Después, en 1976, el Colegio de Bachilleres inició su sistema de enseñanza abierta. Años después, en Argentina se creó la Asociación Argentina de Educación a Distancia. Aquí podemos ver cómo los distintos países de Latinoamérica buscan formalizar estas nuevas modalidades de educación y aprendizaje para poder asegurar su eficaz, ya que mucha gente, incluyendo o mayormente mencionando aquellos que están en zonas rurales del país, siempre dudan de los fundamentos de estas modalidades educativas. Así que al querer formalizar y generalizar los procesos, ya se le da una organización mejor para así poder respaldar su importancia y más que nada los beneficios que trae la educación a distancia. En el año 1982, en Colombia, el gobierno de Colombia aprobó un decreto por el cual se reglamentó, dirigió e inspeccionó la educación abierta y a distancia y se creó el Consejo Nacional de Educación Abierta y a Distancia, así como el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación a Distancia. Después, en 1991, en México se creó la Comisión Interinstitucional
e interdisciplinaria de educación abierta y a distancia para coordinar los diversos sistemas y facilitar su interrelación y el planeamiento en conjunto. Como antes mencioné, al tener estos dos eventos suceder en los años, podemos ver cómo hay un crecimiento, un interés y más que nada la necesidad de formalizar estos procesos. Después, en 1982, en Chile, la Red Universitaria Nacional se logra conectar al Internet, logra ofrecer servicios mediante la web. Después, en 1994, en Brasil, se inició la oferta de cursos superiores a distancia por medios impresos. Esto, claro, a la Secretaría de Educación a Distancia o CID. Después, en 1998, en México, el Plan de Maestros de Educación Superior Abierta fue elaborado para así capacitar a los futuros docentes. Después, en 1998, en Cuba, el Ministerio de Educación Superior aprobó la creación de un centro de referencias para la educación avanzada, donde se desarrolló un modelo para la educación a distancia. Un año después, en México se creó el Sistema Virtual para la Educación Superior, o CIBES. En el año 2000, en Brasil, las instituciones universitarias recibieron permiso oficial para actuar en la educación a distancia. En ese mismo año, en Argentina, se desarrollaron programas y acciones de educación virtual. Se puede ver cómo hubo un incremento en interés y más que nada cómo las nuevas tecnologías están ayudando y aumentando los objetivos y metas que se proponen cada país para mejorar la calidad de la educación a distancia. En el 2004, en Chile, Reúna incursiona en nuevos servicios de alta innovación, cubriendo de 11 hasta 13 regiones. En ese mismo año, en México, se lanza la Universidad de Guadalajara, en donde se dictaminó el sistema de universidad virtual. Un año después, se puede ver cómo que se creó en Veracruz el Instituto Consorcio Clavijero. Después, en el 2007, en México surge la Universidad Virtual de Guanajuato. Así que podemos ver cómo dentro del país de México, distintos países comienzan a utilizar estas herramientas para mejorar y agilizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Después, en el 2008, la UNESCO sostiene que la formación de profesores en las tecnologías de comunicación, de información y comunicación, y con la utilización continua y eficaz de estas, logran llegar a los procesos educativos. Después, en el 2011, se creó la Universidad Virtual de Michoacán. En el 2012, se crea la Universidad Abierta y a Distancia de México. En el 2012, también se crea la Universidad Digital del Estado de México, al igual que la Universidad Abierta y a Distancia de México. Después, en el 2014, nace el portal Miriadax, que es un portal en el que se ofrecen cursos masivos gratuitos impartidos por 18 universidades de Iberoamérica. Como podemos saber, en el año 2019, en el ciclo escolar de 2019-2020, las escuelas e instituciones educativas fueron impactadas por por lo que sucedió en la pandemia con el COVID-19. Muchas se vieron forzadas a cerrar sus clases presenciales y se comenzaron a utilizar más las herramientas para las clases virtuales y para la educación a distancia. Esto lo viví yo personalmente. Estaba cursando en la Universidad Autónoma de Baja California. Mis primeros 2 semestres pegó la pandemia y todo se hizo virtual, y las clases y los siguientes semestres que tuve fueron a distancia. Claro que hoy ya con cómo han bajado los niveles de contagio y ya que la gente está vacunada, pues ya pudimos regresar a lo que viene siendo la educación presencial. Y por último, en 2022, la Universidad Abierta y a Distancia de México cuenta con 23 licenciaturas e ingenierías totalmente gratis. Lo mejor de esta institución es que podrás estudiar a distancia sin importar qué parte de México radiques, ya que tiene un proceso de admisión y administrativo 100% en línea totalmente gratis. Así que podemos ver cómo la educación y la tecnología van de mano en mano, porque el propósito de la tecnología y todas las herramientas que vienen siendo en los TICs
se utilizan para agilizar este proceso de enseñanza-aprendizaje y podemos ver cómo lentamente se están cerrando las brechas de educación, porque muchas veces la gente no asiste porque no tiene, carecen de ciertos recursos para poder asistir a clases. Entonces, de esta manera podemos ver cómo hoy en día se está utilizando más la educación a distancia y cómo tiene muchos beneficios. Muchas gracias, espero y les haya gustado.